Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. El día de hoy vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 1144-2019, que plantea un conjunto de temas alrededor de las omisiones legislativas, de las consultas en materia indígena y sobre todo de lo que el Poder Judicial de la Federación tiene que hacer cuando conoce de juicios de amparo por impugnaciones que conjuntan estos dos aspectos. Una omisión legislativa por una parte y el tema de la consulta en materia de pueblos y comunidades indígenas. Para entender los alcances y el sentido de la resolución señalada, le doy la bienvenida al programa a José Ignacio Michaus. José Ignacio, un gusto recibirte nuevamente en Ya lo dijo la Corte. ¿Qué tal, Miguel? Es un gusto estar aquí contigo y con Georgina. Qué amable. Y bienvenida Georgina Vargas. Gracias por acompañarnos nuevamente en Ya lo dijo la Corte. Muy bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar aquí contigo y con José Ignacio y con toda la gente que nos sigue. Pues, Georgina, si te parece, empezamos contigo porque dado que se trata de un amparo en revisión, pues evidentemente ya hubo un primer pronunciamiento, ya hubo un primer análisis dentro del Poder Judicial de la Federación del tema y te quiero pedir que nos ayudes a entender cuál fue el planteamiento, cuál es la resolución que dictó el juzgado de distrito y cómo el asunto finalmente, después del tránsito procesal correspondiente, llega hasta el conocimiento de la Suprema Corte. Si fueras tan amable, Georgina, por favor. Claro que sí, Miguel. Sí, efectivamente, como dices, hay todo un tránsito previo antes de que la Corte conozca el asunto y eso tiene un recorrido bastante interesante. Comienza en 2018 cuando una quejosa presenta un amparo indirecto ante los juzgados de distrito en Oaxaca, señalando como autoridades responsables a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y al Congreso de la Unión por lo que determina que es la omisión legislativa de crear una ley general de consulta para los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, la quejosa argumenta que hay un incumplimiento del segundo transitorio del artículo 2 constitucional después de la reforma constitucional de agosto de 2001 y que también hay un incumplimiento de la obligación del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la adecuación del derecho nacional. El juzgado de distrito admite la demanda de amparo y después hay otras 3 personas que presentan demandas de amparo similares, también ante el juzgado de distrito en Oaxaca. Entonces se acumulan estos expedientes, el juzgado de distrito los acumula, hay uno de los que ya serían 4 personas quejosas, una de ellas se desiste, y entonces en el análisis del juicio de amparo, el juez de distrito otorga el amparo señalando que efectivamente hay una obligación de normar la consulta de pueblos y comunidades indígenas y que esta no se ha cumplido, y esto está en contravención al segundo transitorio del artículo 2 que ya dijimos y a la obligación del artículo 6 del convenio 169 de la OIT que también impone esta obligación. Entonces, después de que el juzgado de distrito otorga el amparo, las cámaras presentan recursos de revisión en el que señalan que, bueno, que no hay una obligación per se, una obligación directa de legislar específicamente en esta materia. Y entonces, bueno, presentan estos recursos de revisión, conoce el tribunal colegiado de estos recursos de revisión y confirma la sentencia del juzgado de distrito, porque, bueno, señala que efectivamente hay una obligación de legislar que no está cumplida y que, bueno, que se confirma. Pero señala que subsiste un problema de constitucionalidad respecto a la omisión legislativa y esta obligación de expedir la ley de consulta y, bueno, esta como interpretación necesaria para determinar si hay o no un incumplimiento en este sentido. Entonces, establece que subsiste un problema de constitucionalidad y entonces
lo manda a la Suprema Corte, que comienza a conocer de este amparo en revisión, precisamente para poder atender todos estos puntos que comentabas respecto a la omisión legislativa, a la consulta de pueblos y comunidades indígenas y bueno, a la responsabilidad por haber o no legislado al respecto. Correcto, muchísimas gracias, Georgina. Voy contigo, José Ignacio, para plantearte lo siguiente. En la sentencia, como no podía ser de otra manera, y también es algo que el juzgado de distrito en el momento procesal oportuno aborda, se discute la cuestión de la legitimación activa, es decir, estas personas que acuden al Poder Judicial de la Federación, pues acuden con qué carácter, acuden con qué título, por decirlo así, ¿verdad? De manera un tanto coloquial. Coméntanos esa parte porque en efecto, pues hay un tema, independientemente que la sentencia lo aborda, pues en muchos litigios en donde se plantean las cuestiones de pueblos y comunidades indígenas, pues está el tema de quienes forman parte, lo que denominamos técnicamente el ámbito personal de validez, ¿no? De estos órdenes jurídicos específicos para pueblos y comunidades indígenas, y creo que la sentencia lo hila, lo resuelve bien, pero me gustaría escuchar al respecto tu comentario, José Ignacio, si fueras tan amable. Sí, claro, Miguel. Como bien señalas, y bien dijo Georgina, el grupo de quejosos se autodenominaban a sí mismos como miembros de una comunidad indígena, ¿no? ¿Esto qué significa? Que entonces, en efecto, pues están demandando un derecho al cual, o están demandando la afectación a un derecho que se les reconoce por el hecho de pertenecer a una comunidad indígena. Esto va a ser bien importante conforme se va desarrollando la sentencia por las implicaciones que tiene para entender qué obligaciones existían, ¿no? Entonces, primero, por un lado, los quejosos lo argumentan, y lo que el juzgador dice, tanto en juzgado de distrito, luego en el recurso de revisión, se confirma y la Corte lo retoma, es que es suficiente con que el quejoso se autodetermine, ¿no?, como una persona indígena que pertenece a una comunidad indígena para considerarlo como tal, ¿no? Entonces, con base en eso, lo que dice la Corte es, bueno, en efecto, ellos lo que están pidiendo es una afectación a un derecho, particularmente el artículo 2 constitucional, que reconoce los derechos de las personas indígenas, y por lo tanto, pues bueno, pueden acceder a la protección constitucional. Habrá que determinar si en efecto existe una violación y qué reparaciones siguen. Pero bueno, eso es básicamente lo que pone. Ahora, esto creo que es importante tomar en consideración, porque gran parte de la discusión que viene después es si tú otorgas un amparo por una omisión legislativa, los efectos que tienes le aplican solamente a las partes, a quienes están presentando el litigio, o tiene efectos generales, ¿no? Entonces me parece que ese es un muy buen punto para empezar, como digamos, a pintar los márgenes del litigio, del problema con el que nos estamos ahorita, con el que se enfrenta esta sentencia, ¿no? Correcto, así es el punto de partida inequívoco, ¿no? Porque a partir de ahí, pues obviamente se permite el análisis del resto de la problemática. Regreso contigo, Georgina, para preguntarte, esta cuestión de la autoadscripción a la que se refería José Ignacio, que evidentemente es el criterio que guía la propia sentencia de la Corte, ha sido objeto de una construcción, creo yo, dialogante, entre derecho internacional de los derechos humanos, por un lado, y derecho interno mexicano, por otro, porque, digamos, hay documentos de Naciones Unidas, la propia interpretación del convenio 169 de OIT, sentencias de la Corte Interamericana que orientan hacia esta autoadscripción. Me gustaría escuchar, Georgina, un comentario sobre este punto para cerrar la comprensión del tema de la legitimación activa en el asunto que nos ocupa el día de hoy. Claro, Miguel. Sí, bueno, como bien señaló ya José Ignacio, justamente la autoadscripción es el criterio que al final es tomado en consideración para poder pues decidir que efectivamente tienen una legitimación para actuar. Es cierto que esta autoadscripción ha ido sufriendo o ha ido formándose a través de un diálogo justamente entre tribunales constitucionales, tribunales regionales,
organismos de Naciones Unidas, por ejemplo, y justamente creo que el tema es que las personas que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas no necesiten cumplir una serie de requisitos que de repente podrían ser hasta estereotípicos y que podrían obedecer además a criterios impuestos por alguien más que no pertenece a un grupo o comunidad indígena, es decir, como un checklist de cosas que si no me acreditas yo no te considero una persona indígena. Y ha ido justamente este desarrollo en varios casos de la Corte Interamericana, que también la misma sentencia cita, en otro sentido, pero bueno, está Caliña y Locono, Triunfo de la Cruz, Punta Piedra. Hay varios casos de la Corte Interamericana que establecen también que los pueblos indígenas no necesitan llenar como un listado de requisitos impuestos por una autoridad administrativa o judicial para poder ser considerados como tal, sino que en atención a la autodeterminación que tienen y a los derechos que tienen específicos como pueblo indígena, la autoadscripción de la misma va a ser suficiente para que si yo me afirmo y me reconozco como una persona indígena, entonces las autoridades tengan la obligación de reconocerme como tal. Fíjate que esto es interesante, lo apunto porque al margen del análisis que estamos haciendo de la sentencia específica de este amparo en revisión 1144 diagonal 2019, pues nos aproxima también en una, digamos, en una interpretación aperturista del acceso a la justicia a un concepto, digamos, técnico-jurídico de interés simple. Fíjate que ahí, en fin, otro día, si quieren, lo analizamos, lo comentamos, porque a mí me parece que es una interpretación, además de que es una interpretación de sentido común, la que acabas de comentar, Georgina, porque en efecto sería muy difícil hacer la lista, ¿verdad? De, a ver, lléname estos requisitos y si no me acreditas 1, 2 y 3, pues no te reconozco que eres parte de un pueblo o de una comunidad indígena. Pero me parece que también va en la línea de decir, mira, es mejor una interpretación lo más amplia posible en aras a permitir el acceso a la justicia. Y sobre todo, pues caramba, para unas personas a las que se les ha negado sistemática, históricamente ese acceso. Entonces, aquí hay bastante por hilar también, bastante por dilucidar. Déjame regresar contigo, José Ignacio, para pues, abarcar el otro concepto, digamos, además de la legitimación, el concepto de la omisión. La sentencia cita un precedente, un famoso precedente, el amparo en revisión 1359, diagonal 2015, donde pues la Corte en ese momento hizo grandes cambios, ¿no? Grandes cambios en la comprensión de qué es una omisión, en los efectos de las sentencias de amparo, pues que reconocen esta omisión y dicen, bueno, y a partir de ahí qué va a pasar, etcétera. Vámonos con el primer punto, José Ignacio, te propongo. ¿Qué debemos entender por omisión? Hay varios tipos de omisión. ¿Es lo mismo una omisión inconstitucional que una facultad potestativa no ejercida? Creo que la sentencia nos da varias pistas. ¿Es correcto esto, José Ignacio? Sí, en efecto. Yo creo que lo que es relevante de esta nueva forma que la Corte viene desarrollando y que desarrolla en esa sentencia es que sí va al corazón de lo que entendemos como nuestro sistema de democracia constitucional. ¿Qué me refiero con esto? Lo que dice la Corte un poco es, a ver, para entender el concepto de que las autoridades viven bajo el Estado de Derecho y la Constitución, es porque tienen ciertas competencias determinadas por ley. E incluso algunas tienen hasta excepciones o tienen prohibiciones, es más por excepción, pero existe. O sea, al vivir en un sistema donde cada autoridad tiene ciertas competencias, tampoco es cierto que todas las competencias tengan que ejercitarse por la autoridad todo el tiempo o de la misma manera. De forma que si hacemos un plano cartesiano para entender, o sea, te diría, en el vértice vertical te pondría, hay omisiones absolutas, es decir, se tenía que hacer algo y no se hizo nada, y desciende hasta relativas, es decir, se tenía que hacer algo, se hizo algo, pero se hizo o deficiente o tal vez nada más no cumplió con lo que se pedía. Y digamos, y en la parte horizontal te diría, ahí están aquellas que son potestativas, es decir, que son más bien facultades, la puede ejercer o no la puede ejercer con base en lo que tiene establecido por ley, y por el otro lado es obligatorias. Tú tienes que ejercer. Hay ciertas cosas que la autoridad no puede decir.
Ahora, esto aplicado específicamente a un poder legislativo es muy importante porque yo sí creo que hay un buen argumento de decir, tampoco es que el poder legislativo tenga que legislar sobre todo el tiempo. Es más, la composición de un poder legislativo que responde muchas veces a las preferencias políticas y a las urnas, en parte a lo mejor es, oye, pues una mayoría electoral se formó porque no van a legislar sobre algo. Entonces, lo que dice la Corte es, lo que nos interesa entender son aquellas obligaciones que son obligatorias, aquellas omisiones que vienen de una competencia de ejercicio obligatorio, ya sean esas absolutas o relativas. ¿Cómo las podemos entender? ¿De dónde vienen? Bueno, en una democracia constitucional es aquellas que la Constitución obliga a legislar. Es decir, el legislador está obligado a ejercer y emitir normas al respecto. Entonces, con esto en mente, lo que empieza a construir la Corte es decir, bueno, a ver, es cierto, yo no le puedo, bajo una idea de separación de poderes, yo no le puedo decir al legislador, oye, quiero que legisle sobre A, B, C, D, no es. Yo tengo que cuidar que la Constitución tenga una observancia. Y para eso, cuando la Constitución te obliga a legislar, yo sí, Corte, te puedo decir, oye, en efecto, aquí estoy emitiendo. ¿Cómo tienes que legislar? Bueno, ya el contenido será otra discusión, pero por lo menos esa es una primera justificación de por qué una Corte le puede decir a un poder legislativo, oye, emite una legislación. ¿Por qué? Porque la Constitución te lo dice. Y más sobre todo, cuando la omisión de legislar o ese mandato constitucional o el no seguir ese mandato constitucional vulnera un derecho, ¿no? Que es este caso, que es en este caso. Entonces, creo que por ahí esa es como una construcción que empieza a hacer la Corte, que viene ya desde varios precedentes y que la Corte ha desarrollado una doctrina bastante consistente en esa línea, ¿no? Oye, precisamente, exacto, y ese antecedente del 1359-2015 nos ilumina un poco la discusión. Ahora, Georgina, fíjate, me gustó mucho la imagen que traza José Ignacio, esta imagen que él llama cartesiana, está fantástico, es hasta para dar clase, ¿eh? Hasta para dar clase. Y te quiero plantear lo siguiente, ¿consideras entonces que el punto de partida sería ese artículo segundo transitorio de la reforma constitucional de 14 de agosto de 2001, porque allá hay un mandato de desarrollo legislativo del contenido de la reforma? Esa sería la primera cuestión que te quiero plantear. Y la segunda es, usemos la propuesta de José Ignacio. Georgina, ¿qué te parece? Y digamos, ¿qué tipo de omisión estamos ante? Absoluta, relativa, de cumplimiento obligatorio, cumplimiento potestativo. Vamos a ubicarnos en este mapa. Te planteo las dos cosas, Georgina, por favor. Claro, sí, en efecto es una muy buena figura para utilizarla. Sí, yo creo que podemos partir de este segundo transitorio que daba, que establecía esta obligación de regular no solo, de legislar no solo la consulta, la existencia de una consulta, pues de poder llevarla a cabo, porque de hecho las cámaras justamente en sus recursos de revisión a lo que hacen alusión es que ya hay otras normativas que tienen una consulta o que facultan al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas o que ya existe también una ley al respecto que facultan para realizar consultas. Y entonces, justamente como lo que tenemos que preguntarnos es en este origen del segundo transitorio y si queremos sumarle también el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, es decir, si queremos armar este parámetro de regularidad, que es además uno de los ejercicios bastante interesantes que realiza la sentencia, si de ahí podemos derivar que existe una obligación de legislar específicamente el procedimiento de consulta y cómo tiene que llevarse a cabo y de qué pasos tiene que tener y de qué forma tiene que realizarse. Y en ese sentido, si la omisión resulta absoluta, como en este caso, entonces tenemos esta omisión legislativa absoluta porque no ha habido una ley que regule el procedimiento de consulta, cómo va a ser, a quién consultas, qué consultas, etcétera. Entonces tienes una obligación legislativa absoluta y justamente derivado del amparo en revisión del 1359, la Corte sostiene que, bueno, que hay facultades constitucionales para que se ordene la restitución de los derechos que estés vulnerando como consecuencia de tu omisión legislativa absoluta. Entonces, me parece que entendemos que hay una absoluta y que podemos derivarla de este parámetro que tenemos con el punto de origen que mencionas y además tomando en consideración el convenio de la OIT.
Porque ciertamente, nada más para apuntar antes de hacer una pausa, pero ciertamente la identificación de esta omisión legislativa absoluta, Georgina, se da respecto del procedimiento, ¿verdad? Porque citaste un par de leyes, la sentencia lo refleja también, en donde se habla de la consulta. O sea, la figura de la consulta, pero quiero precisar este elemento, Georgina. La omisión legislativa absoluta se ubica, se identifica de manera precisa y exacta con el procedimiento de la consulta. ¿Es esto correcto? Sí, exacto. O sea, sí se hace reconocimiento de que efectivamente en otras disposiciones ya se habla de una consulta y de que cuando vaya a haber afectación a los pueblos y comunidades indígenas deberá consultárseles. Es decir, sí hay ya hay una mención y por eso comento que justamente es el argumento uno de los argumentos que presentan las cámaras en el recurso de revisión. Porque dicen, es que sí, ya lo tenemos legislado porque ya lo tenemos mencionado, pero la omisión específica es atender este procedimiento específico que tiene que estar regulado y que tiene que cumplir con ciertos condicionamientos de que sea previa, que sea libre, que sea informada, que sea de buena fe, cosas que podemos conversar más adelante, pero bueno, tienen que estar en ley y no estaban. Por eso la omisión legislativa absoluta. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre lo que dijo la Corte, lo que resolvió la Suprema Corte en este amparo en revisión 1144, diagonal 2019. Regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta para continuar en el análisis y la conversación con nuestros invitados sobre la sentencia que resuelve el amparo en revisión 1144-2019. Y quiero regresar contigo, José Ignacio, porque pues en este tipo de cuestiones de las omisiones legislativas, y lo señalabas tú en tu anterior intervención, pues pueden surgir tensiones, lo voy a poner así muy neutralmente, pueden surgir tensiones, dilemas con un modelo de democracia constitucional, de corte representativo, etcétera. Y específicamente te quiero plantear el tema de los efectos de las sentencias, porque si se otorga el amparo para el efecto de que se emita la norma, pues esa norma va a beneficiar a todos, y ahí alguien podría decir, oye, ¿cómo queda la relatividad? Porque leyendo la Constitución, si nos vamos al 107, fracción segunda de nuestra Carta Magna, pues todavía está vigente el principio de relatividad, ¿no? La famosa fórmula Otero. ¿Qué responde frente a ese argumento la sentencia, José Ignacio? Sí, bueno, lo que observa la Corte, desde mi punto de vista, pues, básicamente sobre este tema es, ve tres reglas constitucionales en tensión, ¿no? Que es lo que entonces la paro. Una, como dices tú, es el principio de relatividad. Otro, por otro lado, está el artículo 133 constitucional que habla de la supremacía constitucional. Y por otro lado, el artículo primero que habla de una protección garante de los derechos humanos, una interpretación amplia de los derechos humanos, de la mano de la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Lo que dice la Suprema Corte es, a ver, sí es cierto que tenemos que pues, tomar una decisión sobre cómo entendemos, cómo interactúan estas reglas constitucionales. Y a la conclusión que llega la Suprema Corte es decir, a ver, si partimos de la base de que somos un sistema constitucional, donde la Constitución es una norma vinculante, vigente y aplicable a todos los ciudadanos y que todas las normas dimanan de la Constitución, no podemos escudarnos en un principio de relatividad para inobservar la Constitución. O sea, ese argumento, en términos coloquiales, no jala, ¿no? Va por ahí. Entonces, lo que dice la Corte es, lo que tenemos que entonces es repensar un poco el principio de relatividad de las sentencias. Yo creo que esto, aunque la Corte no lo dice específicamente, a mí me parece que sí va de la mano con lo que viene, lo que discutíamos hace un rato del tema de la legitimación. Es decir, sí es cierto que esta sentencia se podrá emitir una ley de observancia general, no hay duda. Sí, pero lo que está haciendo es que está protegiendo derechos de una persona que el quejoso ya comprobó que tiene un interés, digamos, legítimo para poder acudir. Esto lo que importa es que entonces sí hay un efecto útil de la sentencia. La sentencia sí está conectada con otorgarle al quejoso la protección de sus derechos. Es cierto que el principio de relatividad lo estamos reentendiendo, sí. Se está volviendo a construir,
también. Pero precisamente lo que está haciendo la Corte, a mí me parece, es primar una concepción de protección robusta de derechos, sobre todo, y muy importante, supremacía constitucional, porque me parece que al tener esa interpretación también atiendes un poco uno de los otros argumentos que hacían las cámaras sobre la separación de poderes, ¿sí? La Corte no se está poniendo por encima del legislativo ni del ejecutivo, la Corte no se está poniendo como último soberano, ni mucho menos. Lo que la Corte está haciendo es decir, mi trabajo en nuestro sistema democrático es la protección y la observancia de la Constitución. Entonces, si hay algo que la Constitución nos obliga a legislar, yo sí tengo ahí las facultades para decirte, oye, legisla. Ahora, aquí lo relevante o lo que hay que entonces empezar a entender es qué justifica o por qué el derecho a la consulta necesita o requiere de una ley, que la Corte, bueno, ya lo veremos, lo va explicando más adelante, ¿no? Oye, y no, a ver, aquí como en el ánimo nada más de provocar la discusión, pero ¿no será también, José Ignacio, que esa parte de la Constitución, de la fórmula Otero, de la relatividad, responde a un paradigma distinto al que luego incorpora la reforma de derechos humanos de 2011? No hay ahí, a lo mejor, no sé, lo planteo, pero a ver, ustedes cómo lo ven, pero ¿no será que se trata de dos modelos? Uno pensado, tal vez me atrevo a decirlo, para el siglo XIX o para ese amparo de corte individualista, muy dirigido a la protección de derechos más bien de carácter patrimonial o de libertad, y que quizá no encaja, no embona del todo con un modelo de amparo para todo tipo de derechos, incluyendo derechos de carácter colectivo, como en este caso, con una constitución fuertemente normativa, porque lo que tú señalabas de supremacía, etcétera, responde a un modelo de constitución, que es la constitución de la segunda posguerra, la constitución normativa. ¿No te suena que hay varias constituciones dentro de lo que llamamos constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Sí, sobre eso me gustaría hacer dos excepciones. La primera es, fíjate, esta reforma de la que hay una omisión legislativa es de 2001. Yo creo que si en ese momento se impugna esto por omisión, no pasa ni del juez de distrito, probablemente. 10 años después de esa reforma constitucional, viene la reforma constitucional 2011 que cambia el paradigma que tenemos de justicia constitucional. Y casualmente, casi como aniversario de casi 10 años después, ¿no? Viene este nuevo caso. Y creo que ahí habla la importancia y la trascendencia de este cambio que hubo. Como dices tú, repensamos el modelo constitucional. Ahora, ya entrando como a la parte que tú dices, creo que sin duda todo modelo constitucional es parte de cómo lo argumentas y cómo lo piensas. En México hemos adoptado un sistema de corte más protector y garantista, ¿no? Con una fuerza vinculante de la Constitución sobre los derechos. Entonces, bajo esa idea, sí tenemos una Corte que tiene un rol de proteger activamente los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, que eso es algo que también se volvió muy importante en la sentencia. Entonces, me parece que lo que hace la Corte es poner un ladrillo más, una construcción más a este nuevo modelo que se ha venido construyendo de 2011 para acá. Bueno, un ladrillo, pero un ladrillote, ¿verdad? Un ladrillote. Porque, una barra. Sí, exactamente. Es muy, muy importante. Y es no, es que lo que dices, tienes toda la razón. No, esto hace 20 años, imagínense, ¿no? ¿Cuándo? Ni estaba en el radar, yo creo. Oye, a ver, vamos al otro gran tema, Georgina, al otro gran tema de la sentencia, que es propiamente la consulta. La consulta como un ejercicio pues de democracia finalmente, ¿no? Que responde a una apertura del sistema jurídico hacia la participación de pueblos y comunidades en materia indígena. Pero lo primero que te quiero plantear en este gran ámbito temático que la sentencia aborda es, ¿cualquier tipo de consulta está bien, Georgina? Le vamos a poner una etiqueta, porque en México eso pasa con muchas instituciones, ¿ah? Nos dicen, oye, hay que hacer esto. Le ponemos la etiqueta y aunque en el fondo no lo hagamos, ¿no? Aunque en el fondo no sea verdaderamente el ejercicio que se requiere, pero nosotros decimos que ya cumplimos. O no, o la cuestión es, tiene que ser una consulta con A, B, C, D y E. A ver, cuéntanos esa parte, Georgina, por favor. Sí, mira, justamente la sentencia recoge varios estándares y varios artículos de distintos instrumentos derivados de los cuales podemos entender que existe
un derecho a la consulta y cuáles son los elementos que debe tener esta consulta. Entonces, justamente como ya mencionamos, bueno, habla del artículo 2 de la Constitución, también menciona el artículo 1, los artículos 6 y 7 del convenio 169 de la OIT, es decir, trae a colación de dónde está sacando los elementos que se necesitan para que una consulta a pueblos y comunidades indígenas sea correcta, por así decirlo. La intención es que, justamente como comentabas, que no continúe la invisibilización y el dejar de lado a pueblos y comunidades indígenas que son afectados continuamente con proyectos y con desarrollos y con iniciativas que van a afectar o vulnerar directamente sus derechos y en los cuales no son tomados y tomadas en cuenta de ninguna manera. Entonces, bueno, se establece a través de una colaboración entre organismos internacionales y nacionales cómo debemos de entender una consulta para que ésta se entienda como efectiva y como bien llevada a cabo, ¿no? Entonces, la sentencia hace una recopilación de los elementos que tiene que tener la misma y, bueno, las fases que tiene que seguir. Entonces, en cuanto a cómo debe de llevarse a cabo, bueno, hay una fase preconsultiva que le llama, que es una primera fase en donde vamos a identificar qué tiene que consultarse, a quién se le tiene que consultar, cuál va a ser el proceso para consultar, es decir, bueno, es un megaproyecto que está en Guerrero, entonces, bueno, cuáles son las comunidades a las que se les va a consultar, cuáles son las afectadas, qué es lo que le voy a consultar y cuál va a ser el proceso para eso, ¿no? Después hay una fase informativa en la que le doy a la comunidad, al pueblo indígena, la información y la difusión de qué es lo que va a suceder para que, bueno, conozcan que se va a llevar a cabo esta consulta, qué es lo que está pasando, sobre qué se va a tratar, y permito que haya una fase de deliberación interna, que a mí me parece que esta es bien interesante porque reconoce la necesidad de que el pueblo, la comunidad indígena pueda dialogar entre sí de acuerdo a sus usos y costumbres, que también es muy importante y que también ha sido esta autodeterminación de los pueblos un eje transversal en el desarrollo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces les dejas esa fase de deliberación interna para que haya un diálogo interno. Después, efectivamente, hay un diálogo con las autoridades que tienen que llevar a cabo pues el hecho que se está consultando y finalmente hay una decisión. Entonces, como vemos, no es lanzar en una página de internet como va a haber este proyecto, entérate y opina, sino que es toda una estructura que tiene pensado detrás qué es lo que tiene que llevarse a cabo para que la consulta efectivamente sea adecuada. Y además se establece que además de estas 5 fases tiene que tener las características de ser previa, de ser libre, informada y de buena fe. Estas características también se han visto en casos paraguayos, hondureños, de Suriname, en la Corte Interamericana, en la cual también, bueno, tiene sentido que sea previa, que no hagas la consulta cuando ya aprobaste el proyecto, ya lo comenzaste, ya aprobaste la ley, porque no tiene ningún sentido, y que también esta libertad de información y esta buena fe revistan todas las actuaciones del Estado para que no sea una simulación, que es lo que muchas veces ocurre con las consultas, ¿no? Es algo simulado, y entonces en realidad los pueblos y comunidades indígenas no tienen oportunidad de efectivamente participar. Entonces todo esto lo que intenta es justo blindar la posibilidad de simulación y que las consultas sean reales y efectivas. Y, perdón, Miguel, porque me gustó mucho lo que dijo Georgina, porque creo que desmenuzó como muy bien la idea del derecho, y yo nada más agregaría también la relevancia que tiene este derecho para un país como México. El artículo 2 constitucional, al final, es el resultado de diálogos de paz de un conflicto armado que estalló en el 94. Entonces, tiene una carga histórica muy importante, donde precisamente se logró llegar a un acuerdo bajo la idea de que se iba a respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas. O sea, el artículo 2, o sea, reconoce un Estado plurinacional, donde es como una carta de derechos dentro de la carta de derechos de cualquier mexicano, ¿no? Pone de los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones del Estado. Entonces, hay como todo un consenso y una construcción internacional que además para México resulta sumamente relevante por el pasado y el contexto histórico, y que el artículo 2 busca reivindicar derechos
después de que hubo un levantamiento, ¿no? Y que pues fue un momento muy tenso y muy complejo, y que en teoría es para poder lograr una paz, ¿no? Que se negoció y que se discutió durante mucho tiempo en los años 90. Oye, y a ver, precisamente, José Ignacio, tomando en cuenta este comentario, ¿qué tanto puede pesar? Porque aquí hay un tema y hay una problemática específica que atiende la Corte, pero el tema de omisión legislativa es recurrente y lo hemos visto a través de diversos precedentes. ¿Qué tanto puede pesar esta distancia temporal que tú ahorita estás identificando? Evidentemente, en 94, el alzamiento zapatista en Chiapas, las pláticas de paz que acontecieron a continuación, todo el desarrollo que tuvo el proceso a lo largo del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, el cambio, la alternancia del partido en el poder en el año 2000 y la promulgación de esta reforma, pero de repente en esta lectura histórica que tú nos compartes, José Ignacio, de repente parece como que se detiene el tiempo. Está la reforma publicada 14 de agosto de 2001 y de repente, pues en un abrir y cerrar de ojos, pasan 20 años. Pasan 20 años. Es relevante esta distancia temporal entre cuando se fija la obligación de legislar y cuando la Corte conoce el asunto y dice, oye, aquí hay un incumplimiento. ¿Pesa? ¿No pesa? ¿Se debe tomar en cuenta? ¿No se debe tomar en cuenta? ¿Es un factor el tiempo, José Ignacio? No, digo, o sea, creo que para efectos de poder dictar o otorgar un amparo por omisión, no pesa en el sentido de que pues, si se determina que hubo una omisión, pues ahora sí que nada más es más grave el hecho de que pasaron tantos años. Ahora, yo creo que también para efectos de este punto o sea, es importante tomar en cuenta el tiempo que ha pasado, porque es tiempo, ¿no? Donde el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas pues no fue del todo exigible o existían mecanismos, ¿no? dentro del ordenamiento jurídico. Por eso creo que la explicación de Georgina es tan relevante, ¿no? Porque creo que en México y en la Constitución aparecía el derecho a la consulta de cierta manera, nada más respecto del Plan Nacional de Desarrollo, pero sí había toda una construcción internacional alrededor de un concepto muy claro que era el derecho a la consulta. Yo creo que precisamente también pues, con el paso del tiempo, y ahí retomamos la importancia del derecho internacional para robustecer un derecho que se vuelve muy importante, ¿no? Para permitir que se emita una legislación que haga del derecho exigible. Entonces, a mí me parece que sí, o sea, el paso del tiempo te habla un poco para entender si hay una omisión, o es decir, ellos tenían una obligación, si tú justificas, como la Corte dice, sí había una obligación de legislar. Bueno, el paso del tiempo lo que creo que hace es que entonces esta omisión se empieza a volver más grave porque es un derecho que existía, yo lo recuerdo que existía, pero fragmentado, ¿no? No había realmente una manera de exigirlo de manera clara, precisa, y eso hace que el derecho se vuelva menos, o sea, no esté garantizado como debe hacerlo. Y al final queda como un derecho inactuado, de alguna forma, digamos, está ahí previsto, etcétera, pero ya la materialización, pues no se ve, no se encuentra, ¿verdad? Oye, déjame en este sentido plantearte, Georgina, un tema que a mí me parece, pero me gustaría escuchar mucho tu punto de vista, me parece que la sentencia no aborda, y no estoy seguro que lo tuviera que abordar, pero no encontré yo una explicación. Y me gustaría escucharte a ti como experta en que has estudiado los precedentes internacionales, etcétera, en este punto. En el siguiente aspecto, ¿cuál es el objeto material de la consulta? Es decir, se tiene que consultar, digamos, todo acto administrativo, toda política pública, toda decisión legislativa que tuviera algún impacto en pueblos y comunidades indígenas. Y te hago esta pregunta porque de pronto alguien podría decir, oye, como que también hay dos modelos ahí en tensión. La consulta es un ejercicio de participación directa. Es la gente la que decide. Pero en México tenemos un modelo de democracia representativa, definido así por el artículo 40. Entonces, si nosotros decimos todo se tiene que consultar, toda política pública, toda decisión administrativa, toda iniciativa de ley incluso, pues me parece que este modelo de participación directa estaría de alguna forma fagocitando al otro modelo de democracia representativa. ¿El objeto material de la consulta nos permitiría equilibrar estos dos modelos o hacerlos compatibles? ¿O cómo saber qué sí y qué no consultar, Georgina, por favor? Sí, claro.
Justamente es un punto de tensión que creo que no solo atiende a el derecho a la consulta, sino a múltiples derechos o múltiples aspectos de los pueblos y comunidades indígenas, porque el asunto de la autodeterminación y de definir sus propios intereses y de decidir conforme a sus propias cosmovisiones ha sido un tema ampliamente abordado, por ejemplo, por la Corte Interamericana, y que no termina de tener no termina pues de dilucidar esta tensión que puede existir entre, bueno, entonces que tengan sus propias leyes, les aplica el derecho penal o no, si hay alguna transgresión al derecho penal, por ejemplo, pero dentro de su comunidad ellos tienen otro mecanismo de resolución de conflictos. Hay varios puntos en esta autodeterminación y en esta multiculturalidad que se reconoce pues que justamente podrían representar esta tensión. Pero me parece que en específico, en cuanto al derecho a la consulta, probablemente la solución o un punto que podría facilitar entender cuándo se tiene que realizar y cuándo no, además de lo que podría ejercerse en esta democracia representativa, es decir, por medio de los diputados, senadores de estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, que son los que tienen una población indígena alta, más allá de lo que podríamos entender que esas personas que se funjan como diputados o senadores pueden representar y pueden llevar a las cámaras como interés de los habitantes de esos estados, sí hay puntos en específico en donde una consulta tiene que ser llevada a cabo para que los pueblos y comunidades indígenas puedan lo que el convenio de la OIT establece como definir sus propias prioridades en cuanto al desarrollo, al control de sus territorios. Y entonces cuando los programas de desarrollo tengan una posibilidad de afectar directamente al pueblo o a la comunidad indígena, entonces se tienen que realizar estas consultas para que el gobierno cumpla con su responsabilidad de que puedan tener un mecanismo de participación. Entonces yo creería que quizás el punto principal es qué tanto el llevar a cabo o el emitir una ley va a afectar o pues sí, va a afectar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, si es una ley que tenga que ver específicamente con pueblos y comunidades indígenas, bueno, ahí es clarísimo y no habría como tal, pues mucho que reflexionar. Pero puede ser que no sea tan claro como una ley que su contenido prioritario sean pueblos y comunidades indígenas, pero si van a realizarse procesos legislativos o van a realizarse proyectos, van a ejercer una acción que sea susceptible de afectar a los pueblos y comunidades indígenas, entonces estos pueblos tienen el derecho de que se les consulte para que estas leyes, estos proyectos se consideran válidos. Porque coincido en que la sentencia no establece como muy claramente cuál sería como el punto específico, pero sí hace mención, y eso es interesante, de muchos antecedentes en donde leyes en diferentes estados de la República, en Oaxaca, en Sinaloa, en San Luis Potosí, no habían tenido una consulta previa con las características que ya comentábamos, y entonces se determina que al no haber existido una consulta, estas leyes pueden resultar inconstitucionales, etcétera. Es decir, si hay una afectación o posible afectación a los pueblos indígenas, entonces tienen que ser consultados. Puede haber, Georgina, en esto, antes de que nos vayamos a una pausa, puede haber zonas grises, puede haber cuestiones en donde no quede claro si se tiene que llevar o no a cabo la consulta. Te propongo un tema, porque evidentemente en los casos que cita la sentencia era muy obvio, o en los casos que se suelen poner como ejemplos de grandes infraestructuras, digamos, vías de comunicación que atraviesan territorios indígenas, etcétera. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, con temas presupuestales, determinaciones de partidas presupuestales, si se da más dinero a esto, si se da menos dinero a esto? ¿Eso se tiene que consultar o no? ¿Puede haber una zona gris ahí de duda? Sí, yo creo que sí, que podría argumentarse hacia un lado o hacia otro. En lo personal creo que sí hay espacios grises, como bien dices, en los cuales tendríamos que
que no llegara a esta situación en donde, como comentaba José Ignacio, no hay una obligación del legislativo de legislar sobre todo. Tampoco creo que habría una obligación de consultar sobre todo. O sea, creo que tendríamos que establecer un parámetro con base en el cual, un criterio con base en el cual dijéramos, bueno, va a existir una afectación específica como pueblo y comunidad indígena, o va a existir una afectación a toda la nación mexicana con el establecimiento del presupuesto anual para la federación. O sea, bueno, efectivamente, bueno, se va a afectar o a tocar los derechos de pueblos indígenas en tanto a que pues se va a tocar o afectar los derechos de toda la población mexicana. Es decir, sí podría haber zonas grises en donde no sea tan claro, pero quizás en una ley más amplia o con un contenido más amplio pueda haber solo algunos artículos que particularmente puedan afectar derechos de pueblos indígenas. Entonces quizás tenemos un proyecto de ley muy amplio sobre temas de educación súper diversos, pero hay 2 artículos que específicamente van a cruzar derechos de pueblos indígenas, y entonces quizás ahí sí podríamos decir, bueno, no te voy a consultar toda la ley, pero estos 2 artículos sí te los voy a consultar. Buen punto. Ese sería una magnífica guía. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor del amparo en revisión 1144/2019 y, como lo han escuchado ustedes, los grandes temas, los grandes desafíos de la consulta en materia de pueblos y comunidades indígenas. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para los últimos minutos de esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 1144/2019. Y quiero regresar contigo, José Ignacio, para plantearte lo siguiente. Creo que la consulta es un instrumento, es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Creo que está al servicio de ciertos derechos, de ciertos valores que son valores importantes en el Estado constitucional de derecho. Cuéntanos una parte, creo que hay una mención ahí en la sentencia, pero me gustaría escucharte para saber a qué valores sirve esta consulta. ¿Por qué es importante de fondo llevar a la práctica este tipo de ejercicios democráticos? José Ignacio, por favor. Sí, digo, creo que el derecho a la consulta se podría catalogar como un derecho funcional, es decir, nos sirve para algo, para llegar y proteger algún valor importante. Yo creo que al final el derecho a la consulta lo que busca proteger o ser una garantía para la protección de la autodeterminación de los pueblos indígenas y sus derechos de participación, y además atender, ¿no?, las desventajas históricas y sistemáticas a las que han sido sujetas las comunidades indígenas. Ahora, me parece que por eso también esta categorización del derecho es importante para entender por qué hay una obligación de legislar. O sea, tenemos muchos derechos, pero no para todos los derechos decimos tiene que haber una ley específica. Tenemos un derecho a la libertad de expresión y no hay una ley de libertad de expresión. Se protege a través de varias leyes. ¿Por qué en específica el derecho a la consulta? Porque, como muy bien lo escribió Regina, si te fijas, la construcción del derecho es más de corte procesal, que se respeten un procedimiento y unas etapas para que se pueda ejercer. Yo digo, con toda proporción guardada, una analogía, todos tenemos un derecho al debido proceso, ¿no? Penal es un derecho humano. Ahí te encargo que no viene a un código que dijera cómo se tiene que llevar a cabo el proceso penal. Me parece que la ley precisamente está cumpliendo esa función, ¿no? Tienes que delimitar. Si tú no cumples los pasos y los fundamentos que tiene que tener, estás vulnerando el derecho más allá del resultado de la consulta o no. Entonces, me parece que el derecho a la consulta como tal es digamos, un vehículo que le permite, sobre todo a las comunidades indígenas, ejercer sus demás derechos. Yo creo que también es importante porque precisamente el artículo 2 lo que hace es establecer una serie de obligaciones al Estado mexicano frente a las comunidades indígenas. Y para que pueda cumplir con todas estas obligaciones también el Estado, pues necesita formas para hacerlo. Y el derecho a la consulta o una ley específica que regule correctamente el derecho a la consulta, me parece que ayudaría a cumplir con esa obligación que existe. Sin duda. Ahora, Georgina, una ley específica, es decir, la Corte sí de alguna forma deja claro que los argumentos de las autoridades señaladas como responsables que decían, bueno, es que aquí en aquella norma tenemos una mención, etc., todo eso no sirve, ¿verdad? Entonces tiene que ser una ley específica. Te planteo nada más para escucharte en este punto que ya habías mencionado, pero me parece importante retomar. Y la segunda cosa que te quiero plantear, Georgina, es
que alguien podría pensar leyendo la sentencia o tal vez escuchándolos a ustedes, bueno, una ley específica, pero del Congreso de la Unión, es decir, es competencia del órgano legislativo federal, porque acordémonos que México es un federalismo. Y alguien podría decir, bueno, estas personas están en Oaxaca, pertenecen a una etnia de esa entidad federativa, pues ¿por qué no los atiende el Congreso de Oaxaca, que además podría dar cuenta, si fuera el caso, de alguna especificidad regional que fuera relevante, etcétera? Y además porque tenemos un régimen de división competencial en materia legislativa de facultades explícitas para el Congreso de la Unión y facultades residuales para congresos locales. ¿Por qué una ley específica y por qué del Congreso de la Unión? Sí, la Corte lo que establece es que efectivamente ha habido pues una promulgación de leyes, de la ley de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, de la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque la de la Comisión ya ni estaba vigente, pero justamente vuelve a establecer esta situación de que eso es deficiente porque no hay una regla ni un procedimiento establecido para la consulta. Es decir, sí lo señala y de hecho menciona que el Congreso le delegó al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas la competencia pues para llevar a cabo esta consulta, pero sin el procedimiento al respecto, y que entonces, de hecho, delegarle al Instituto Nacional fue una transgresión al principio de reserva de ley. Es decir, había una obligación expresa en la Constitución respecto a legislar en este sentido, no lo llevas a cabo, se lo delegas al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y entonces esa es una transgresión al principio de reserva de ley y bueno, entonces queda pendiente como esta legislación específica de establecer el procedimiento de consulta. Y efectivamente, en los efectos del amparo, la Corte establece que el Congreso de la Unión va a tener que cumplir con la obligación que está contenida en este parámetro de regularidad constitucional que ya platicamos, 1 y 2 de la Constitución, 6 y 7 del convenio 169, para que, bueno, sea este Congreso de la Unión el que lo regule. Y el punto es que siendo una obligación derivada de la Constitución para el Congreso de la Unión, es el Congreso de la Unión el que tiene que llevarlo a cabo. Precisamente no puede delegarlo en otros congresos, sino estatales, por ejemplo, sino que tiene que asumir él la obligación que expresamente le está mandando la Constitución. Y que no puede como delegarlo a nadie más. Ahí está la cuestión. No recuerdo si el transitorio segundo de la reforma 2001 involucraba al Congreso y a las legislaturas locales, porque ciertamente después de 2001 también hubo una actividad legislativa importante, modificaciones a las constituciones locales, leyes locales que se expidieron. Me parece que sí. Justo estaba leyendo para nuestra sesión y en marzo de este año arrancó el foro sobre la ley de consulta previa, libre e informada para comunidades indígenas y afromexicanas, porque también solo mencionar que la Suprema Corte añade la cuestión de las comunidades afromexicanas y el reconocimiento que merecen, porque no estaban expresamente mencionadas, solo las comunidades indígenas. Y entonces estaba viendo que arrancó en marzo, arrancó el foro, iban a ser, me parece, 5 mesas de trabajo, una cosa así, y era con la Cámara de Diputados en específico. Pero me parece que sí le daba una obligación a las legislaturas locales el transitorio. Creo que sí. Sí. Ahí está interesante para efectos de esta división competencial. Bueno, nos quedan 2 minutos de programa solamente, José Ignacio, y te quiero plantear 2 cosas. La primera es que nos ayudes a recordar lo que dice la sentencia en términos de cuándo es el plazo máximo en el que se tiene que expedir esta ley, qué periodo, con qué periodo cuenta el Congreso de la Unión. Y aprovechando, porque pues ya para ir concluyendo el programa, te planteo esto.
Y porque yo sé que a ti te interesa desde un punto de vista intelectual y académico, y déjame en esto también anticipar que es una provocación para ti, José Ignacio, pero cómo la rebotas, déjame ponerlo así, a ver cómo lo bateas. Me parece que esta distinción que hace la sentencia, regresando a un tema anterior, entre potestades legislativas y obligaciones, y en el sentido que las potestades no serían materia de control de constitucionalidad o de regularidad, podría tener algún matiz, y eso es lo que te quiero plantear, cuando se trata de derechos humanos. Me parece que esa diferenciación que la sentencia hace en materia de derechos humanos no aplica, porque si tú dejas de legislar, y tú mismo lo decías con el debido proceso en materia penal, si tú dejas de legislar en materia de derechos humanos, los haces de alguna forma, debilitas su desarrollo, debilitas su aplicabilidad, debilitas su eficacia cotidiana. Y la Corte un poco con esta clasificación, a lo mejor sin quererlo, pues le da pauta al legislador para decir, no, es que ahí dice, son facultades del Congreso, legislar en ta. Sí, pero en materia de derechos humanos esa facultad, esa es mi lectura, sí es una obligación. ¿Cómo lo entiendes? Los dos temas, José Ignacio, por favor. Sí, digo, tu primera pregunta le da, antes del 31 de agosto de 2021 se tiene que expedir esta ley. De lo que tú dices, a mí me parece, digo, estoy de acuerdo con esta distinción que hace, y creo que la obligación de legislar, o esta distinción en ejercer competencias y obligar a legislar en materia de derechos humanos es distinta, porque además también, digo, la misma Convención Americana de Derechos Humanos establece la obligación de legislar y emitir legislación para proteger derechos. Y además yo creo que también es bien importante, y esta sentencia, eso a mí lo que me gusta mucho esta sentencia es, empiezan a plantar, no nada más ya se trata de interpretar y darle contenidos a derechos que a mí creo que hemos tenido una reflexión muy robusta al respecto, sino desarrollar una teoría de la autoridad, ¿no? y de instituciones que hagan realidad ese contenido de los derechos, ¿no? Entonces, me parece que lo que hace un poco esta sentencia es decir, si hay un derecho a la consulta, le da un alcance al derecho a la consulta, entiende o utiliza el derecho internacional, lo robustece, pero también dice, bueno, de poco sirve que yo lo reconozca si luego no tengo una autoridad que lo haga valer y que lo garantice. Entonces, me parece que precisamente no es que toda competencia va a ser siempre exigible a través del amparo, ¿no? Pero en materia de derechos humanos, una obligación específica es emitir legislación para proteger esos derechos, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece que hace muy bien esta sentencia y sobre todo creo que nos empieza a abrir un debate importante institucional y competencial. Si no tenemos claro qué hace cada institución y las competencias que tiene que ejercer, puede tener eso afectaciones a derechos humanos a pesar de que tengamos una gran interpretación sobre el contenido de los mismos en los textos jurídicos y en las sentencias, ¿no? Pues ahí está el reto, ahí está el desafío. Georgina Vargas, José Ignacio Michaux, gracias a los dos por ayudarnos a entender el alcance de esta sentencia. Y pues si nos están viendo, legisladoras, legisladores, ya lo dijo la Corte, están convocados para que antes de que termine el mes de agosto del año 2021, esta normatividad haya sido promulgada. Ahí está la cuestión que señala la sentencia. Gracias a ustedes dos y gracias a usted también que hace posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.